Inmediato nuestra conversación con el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Junta Central Electoral, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Doctor, ¿qué piensa usted primero de la decisión que adoptó el Pleno de la Junta de anular, porque en los hechos es una anulación, las elecciones con el voto automatizado y las elecciones con el voto manual, donde la propia Junta admite que no había ninguna dificultad? Y ya veremos qué opina usted sobre la fijación de unas nuevas elecciones. Pero la primera parte. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que fue un acto de prudencia. O sea, ante la evidencia que se había manifestado de que realmente había un problema de carácter técnico, en lo que era un instrumento importante como era el voto automatizado, al detectarse ese problema, yo creo que la Junta actuó de manera prudente. Independientemente de que parece ser, conforme a un video que yo escuché y que vi, aparentemente estaban de acuerdo todos los partidos políticos de que se suspendiera. Fue un acto de prudencia. Lo que habría que discutir ahora, usted mismo dice que se asimila esa suspensión a una anulación. Jurídicamente tienen efectos diferentes. Una cosa es la anulación, que es lo que establece la ley, y otra cosa es la suspensión. En ningún sitio, ni la Constitución, ni ninguna de las leyes habla de suspensión. Sin embargo, yo creo que la Junta actuó correctamente porque mutatis mutandis, y dadas las circunstancias que se produjeron, fue correcto el asimilar a una anulación, la suspensión que produjo la Junta. En derecho hay una figura muy importante que utilizan los jueces con mucha frecuencia, y eso viene desde el derecho romano, que es el aforismo iura nobis curia, que quiere decir, el juez le dice, tráiganme los hechos, que yo conozco el derecho mejor que usted. Y el juez, en virtud de esa figura, está en el derecho de darle la calificación legal y aplicar el texto legal que corresponde. Yo creo que eso fue sin decirlo, pero me parece que eso fue lo que hizo la Junta. ¿Considera prudente esa suspensión que, como Julio dice, es sinónimo de anulación? Y en cuanto al fijar para el 15 de marzo las elecciones extraordinarias municipales y que los partidos de oposición se quejan de que fue sin consulta previo, ¿fue una decisión correcta? ¿Cometió algún error la Junta? Yo había propuesto en un tuit que se unificaran las elecciones para mayo. Primero, yo siempre fui opuesto a la división de las elecciones. Yo siempre entendí que iba a haber problemas, porque los plazos que establece la ley para los recursos, las impugnaciones, las revisiones, las rectificaciones, son plazos fatales, son plazos muy cortos. Entonces, la Constitución establece que el 24 de abril debe de juramentarse las nuevas autoridades municipales. Tomar posición las autoridades elegidas en las elecciones de 16. Yo creo que ahora, he oído mucho en estos días, muchos comentarios, mucha gente opinando. Este es un país que tiene una ventaja y posiblemente una desventaja al mismo tiempo, porque somos polímatas. O sea, aquí hablamos de todo y todos sabemos de todo. O sea, te invita aquí a hablar uno de terremotos y le habla de terremotos y le habla de ciclones, como le puede hablar del virus, del coronavirus. O sea, aquí hablamos de todo. Yo, el tiempo que he estado en función pública, desde que comencé en el año 66, con 18 años, en la Secretaría de Estado de Educación, y luego tuve mucho tiempo en Seguro San Rafael, después en la Junta, después otra vez en la Suprema. Todo ese tiempo me ha llevado a ser prudente. Yo creo que lo importante es que toda la ciudadanía, toda la sociedad, todas las agrupaciones políticas, los movimientos independientes, nos pongamos de acuerdo para salir de la crisis que estamos. O sea, yo no creo que sea momento de recriminaciones ahora a la Junta. Yo conozco a cada uno de los miembros de la Junta Central Electoral. Y a mí me consta que intencionalmente ninguno de ellos, o sea, ni individuales ni en conjunto, son capaces de intencionalmente cometer un acto que sea contrario a la ley. Entonces, yo creo que hay que apoyar
la decisión adoptada por la Junta y pura y simplemente vamos a recomponer la fuerza y vamos a las elecciones convocadas ya. O sea, usted no es partidario de que renuncie el Pleno o que haga No, lo absoluto, porque eso no va a solucionar nada. Primero están los suplentes, que serían los que van a suplir la ausencia de ellos, pero además el poco tiempo que falta para organizar, hay que estar a lo interno. O sea, la Junta Central Electoral, fíjense, yo fui suplente de César Estrella Sadalá en situaciones difíciles, fue en el 94. Y la Junta Central Electoral de hoy no es ni remotamente la Junta Central Electoral del 94. Ya es un ni el monstruo. Estado siquiera, ¿verdad? O sea, ya es una barbaridad, ya es ni el propio Estado, como usted dice. O sea, es más compleja la situación hoy en día. Sí. Entonces, a organizar unas elecciones como esta, o sea, no es cuestión de 2 días ni de 3 días, o sea, y volver a buscar un grupo de notables que muchas veces más que notables son notorios. Notorios. Entonces, yo creo que lo que debemos es arar con los bueyes que tenemos y protegerlos, buscar todos los mecanismos de protección. Doctor, hay un hecho fáctico, es decir, por ejemplo, la escuela... Oli, permítame un minutito nada más. Si usted fuera presidente de la Junta Central en este momento, ratificado el Pleno, perfecto, pero usted dejaría al director de informática ahí. Habría que ver. Sí, adelante. Habría que ver. Yo determinaría primero qué grado de responsabilidad pudo tener. En otros países no se busquen los funcionarios que son responsables de un estamento del Estado, si es responsable o no, si es culpable o no. Sino si por el hecho de ser un jefe es responsable o no. Por eso es que en Panamá, ¿cuántos renunciaron? 8. Entonces yo, en esa posición, yo dije en días pasados, no lo dije públicamente porque se podía malinterpretar. Cuando yo vi que la Junta fue objeto de cuestionamiento, desde el principio, o sea, no desde el principio de su elección, sino recientemente, yo le dije a Francia, mi esposa, si hubiera sido yo, me renuncio. O le digo como le dijo una vez César Estrella Sadalá. Pero usted renunció siendo escogido como juez de la Suprema. Usted renunció a permanecer en la Suprema por no permanecer. Un poco diferente. El César Estrella Sadalá, en una ocasión, hubo una reunión con los partidos políticos y los partidos políticos querían imponerse. Y César le dijo, venga, vamos a hacer una cosa. O las elecciones o lo organizan ustedes o lo organizamos nosotros. Exacto. Si la organizan ustedes, nosotros no hacemos nada aquí y nos vamos los 5. No, así no. Entonces nosotros tenemos la autoridad. Yo creo, sin que sea directamente una crítica y no deja de serlo, que le ha faltado autoridad a la Junta Central Electoral. Doctor, hay un hecho fáctico, es decir, cierto. Las elecciones fracasaron. Es decir, la Junta lo que hizo fue reconocer que la mayor parte del proceso fracasó. Por ejemplo, puedo poner la Escuela de Guatemala, donde de 12 centros, un solo operaba. Es decir, mi esposa votaba ahí, cuando fue no pudo votar. Por lo tanto, la mayoría de las personas de esa circunscripción no iba a tener acceso al voto. El propio presidente de la Junta habla de una conspiración. Se identifica un técnico que por mensaje que intercambia con un oficial policial evidencia que hubo un hecho, hubo una vía de hecho que produjo los daños que se presentaron. ¿Qué mecanismo tiene la Junta para identificar o para poder evaluar si hubo terceros que, camuflados de suplidores de servicio, penetraron a adulterar y a interferir en el proceso? Mire, yo no creo que la Junta Central Electoral, desconozco el funcionamiento actual, pero no creo que tenga un cuerpo de investigadores capaz de llegar a esas conclusiones de que se determine quién es el culpable. Tiene muy buenos inspectores, pero en materia electoral, para enviarlo, para determinar... ¿Y su departamento informático no puede identificar, por ejemplo, claro, si de una empresa que yo le pido un servicio, me mandan una gente, lo que llegan yo entiendo que son eso? No sé si vienen camuflados, ¿no? Pero es identificable. O sea, lo que hay que ver, o sea, más que la identificación, se identificó el problema, hay un problema. Lo que hay que determinar es si se actuó por complicidad, con intencionalidad o no. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Ese ánimo necandi, ese ánimo de dañar
si eso fue lo que ocurrió. Yo creo que eso es lo sancionable. ¿Qué le faltó a la Junta a mi modo de ver? Yo lo había manifestado y cuando en un programa de televisión a mí me preguntaron que si estaba de acuerdo con el voto automatizado, yo dije que sí, porque a mí me gusta la tecnología. Y yo desde que llegué... ¿Y hasta a mí, doctor? Pero ya vi que no. Cuando yo salí de la Junta Central Electoral, que llegué a la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral en esa época tenía posiblemente, después del Banco Central, el mejor centro de cómputo del país. Cuando yo llegué a la Suprema Corte de Justicia no había una sola computadora. Lo más avanzado que había era una máquina de escribir, de esas de bolita. Eso era lo más avanzado. Sin embargo, yo dejé 4,000 y pico de computadoras en red. Lo que quiero decir es que yo estoy de acuerdo con la computadora, pero cuando a mí me preguntaron, yo hice la observación y dije, señores, salvo que se pruebe a través de una auditoría forense de que esos equipos están funcionando y van a funcionar ese día en determinadas circunstancias y con determinada presión, solamente bajo ese condicionamiento que yo estaría de acuerdo. Si no, vamos a volver a lo que tradicionalmente ha sido la forma de votar. A mí me dijo, o me dijeron varias personas, yo le tengo miedo ellos decían, a la camarita esa que va a ver ahí. No es una cámara. Sí, eso es una cámara para identificar por quién yo voy a votar. No, eso no es una cámara, eso es un instrumento de que usted para poder votar. Eso creó cierta desconfianza y por eso la Junta, fíjate que dividió en dos franjas de la población nacional el voto automatizado y el voto manual. Entendió que aquí en la capital la gente está más familiarizada con el voto automatizado que en otros sitios. Por ejemplo, no se podía pedir Rancho Arriba de Ocoa o en Sabana Larga de Ocoa, por sitios que yo conozco, que realmente fuera con voto automatizado. Terminado este proceso, doctor, vamos a ubicarnos en octubre de este año, donde se supone que ya tendríamos hasta nuevas autoridades. ¿Entiende usted que debe iniciarse una reflexión colectiva que concluya con la modificación del régimen electoral dominicano en lo que tiene que ver con los plazos y todo lo demás? Dese cuenta que las elecciones, aún se hubiesen dado el domingo, ya el lunes vencía el plazo para la inscripción de las coaliciones en el nivel presidencial. Pero eso sí, yo estoy de acuerdo, pero eso tiene que ser el fruto de una gran reflexión. Yo dije que tardamos mucho tiempo con las leyes de partidos y las leyes electorales. Sí. Y que al final iba a ser un tollo y fue un tollo. Y ha sido un tollo tan grande que el Tribunal Superior Electoral, ¿cuántas decisiones ha al menos anulado? 4. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el inconveniente en la República Dominicana y ha sido una tradición de cada vez que hay un problema querer resolverlo con una ley. Si aquí aumenta el feminicidio, aumenta la delincuencia juvenil, aumenta lo que fuera, entonces queremos resolverlo con una ley y no es así. Nosotros tenemos un exceso de ley extraordinario. Lo que tenemos es que sentarnos y ver cuáles son las falencias que tiene nuestro sistema. En ese asunto del sistema electoral hay que sentarse con técnicos y con gente que haya vivido esos procesos. A mí me gusta mucho ver lo que piensa la gente. Hay un relato, que no sé si es verdad o es mentira, cuando vinieron los primeros técnicos israelíes, que creo que fueron, con el arroz en Yuma, si mal no recuerdo, que un campesino le dijo a uno de los técnicos, miren, no pueden sembrar ahora porque la luna no está propicia para eso. Y él dijo, por eso que ustedes no salen del atraso, porque si están sembrando pensando en la luna, no van a salir nunca. Y el campesino le dijo, bueno, esa es su opinión, la de nosotros nos ha dado resultados, llevarnos así, siembrenlo. Y efectivamente lo sembraron y efectivamente no prosperó. Hay otra anécdota que nos hizo una técnica, funcionario de una de las telecomunicadoras, de eléctrica, que cuando después de la privatización vinieron unos expertos en fraude en el lado eléctrico y le hicieron una explicación a todos los técnicos de nosotros, 10 claves fundamentales para no hacer fraude, y uno de los de aquí le dijo, se fueron con más de 30. Sí, yo 100 más. Yo estaba en esa reunión. Yo estaba en esa reunión porque yo trabajaba yo trabajaba en Seguro San Rafael. Míralo ahí. Un momentito, venimos ahí. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos.
Usted estaba en esta reunión. En Seguro San Rafael. Yo trabajaba en Seguro San Rafael. Yo era jefe del departamento de reclamaciones. Los departamentos de reclamaciones de las compañías de seguro las saben todas. Porque hay miles de maneras de engañar. De reclamar. De reclamar y de engañar. Sí. Entonces, nosotros iniciamos una campaña. En esa época tenía la San Rafael la póliza de responsabilidad civil y de automóvil también, de la CDE, que era la Corporación Dominicana de Electricidad. ¿Usted estaba en la reunión? Entonces el administrador dice, mira, vete y reúnete en el Centro de Operaciones de Herrera. Sí, ahí mismo fue. En el Centro de Operaciones de Herrera, que viene un técnico de la General Electric a enseñarle los fraudes. Era la época en que se decía que se estaba engañando a la CDE, echándole miel de abeja. A los medidores, ay, padre mío. Sí. A los contadores, para que rebalaran. Sí, para que rebalaran y no marcaran. Para que rebalaran y no marcaran. O con un imán para paralizar pero Dios mío. Bueno. Entonces el hombre comienza y dice todas las, dice yo vengo y las únicas formas que hay para hacer fraude eléctrico son estas, no hay más. Y se para un señor que está ahí, que no tiene que ver nada, yo creo que nunca ha hecho puesto su vida, fue poner cable. Dice, nosotros le enseñamos 50 más. ¿Qué quiero decir? Ojalá la moraleja se pueda deducir. Señores, en la República Dominicana hay muchos técnicos buenos, hay mucha gente que conoce, pero hace falta también la experiencia. O sea, consultar con la gente qué ocurrió, qué pasó, qué es lo que ha sucedido. Yo creo que en este proceso electoral, como dice Aniberca, después de todo esto hay que sentarse. Señores, estamos inmersos en una crisis electoral. Sí. Como quiera que se entienda, y óiganme bien, y a nadie, absolutamente a nadie beneficia. Ni a la oposición, a nadie, ni al gobierno. El gobierno es el que menos posiblemente le interesa esta crisis, porque el presidente Danilo Medina entrega el 16 de agosto y no creo que él tenga interés en salir como un presidente en cuyo gobierno, en cuyo poder, en cuya gestión no se pudo celebrar una elección. Hay otro cuestionamiento, tiene que ver con la jurisdicción para esta investigación que se está llevando a cabo. Hay quienes dicen que la orden de apresamiento de las personas que han sido investigadas hasta ahora debió emitirla el Tribunal Superior Electoral. Y uno se pregunta, bueno, ¿se trata de un asunto propiamente de fraude en los resultados o se trata de una cuestión de un sabotaje a unos equipos que ya tiene otra connotación? ¿Usted qué piensa ahí? ¿Quién debe hacer la investigación? ¿A quién le corresponde investigar si hubo o no un crimen en este caso? Yo he visto como una especie de pugilato por asuntos de competencia entre el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral. Y eso no es bueno. En los dos organismos tengo yo grandes amigos y ellos saben por qué se lo digo. Eso no es bueno. Esa parte de ese pugilato a nadie conviene. Lo de la investigación, a mi modo de ver, eso debería estar en manos de la Procuraduría General de la República. Porque es que eso va más allá que un delito electoral. Eso va más allá de un delito electoral. Yo no lo he estudiado el caso y no me gusta emitir opiniones, y mucho menos consultas sin estudiar previamente. Pero a mi modo de ver, posiblemente esté muy cerca de un ilícito penal. Entonces, por eso que creo. Ahora, si hay discrepancia entre la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral con respecto a las competencias, es muy fácil solicitarle al Tribunal Superior, al Tribunal Constitucional, que es competente conforme a su propia ley orgánica, que diga cuál es el órgano competente. La gente se olvida que la ley de procedimientos constitucionales establece que una de las funciones del Tribunal Constitucional es dirimir los conflictos de competencia entre los diferentes órganos del Estado. Y se puede recurrir a ello. Doctor, ¿cuál es el peor escenario al que nos enfrentamos si no manejamos esta crisis bien? Mi primera pregunta. Y la segunda, lo que tenemos que hacer para evitar eso.
Voy con lo último. Lo primero que tenemos que hacer es reunirnos y deponer las actitudes individuales y grupales de nosotros. Lo que yo había... y ya no tenemos un intermediario para eso, porque Agripino no está activo. No hay mediador. El cardenal está también retirado. Es como una expresión que aparece en el libro La memoria de Adriano, de Marguerite Yourcenar, donde ella le atribuye a Forner, donde dice que estamos en una época donde Dios se había ido y Cristo no había llegado todavía. Entonces lo tenemos que hacer nosotros solitos. Entonces tenemos nosotros que buscar la manera de cómo manejarlo nosotros. Por eso que digo que no inventen con comisiones de notables. Vamos a resolver el problema. Hay que deponer, María Elena, las actitudes. Sentarse en una gran mesa. ¿Quién la debe de convocar? No sé, pudiera ser el propio presidente de la República, pudiera. Ya la Junta Central Electoral no creo que tenga la capacidad de convocatoria, de que le impide la confianza debida de que pueda convocar a un gran diálogo nacional. Pero yo creo que cada uno de nosotros debemos poner de nuestra parte para salvar la democracia dominicana. Señores, a mí me dio vergüenza ayer lo de Diosdado Cabello, que no tiene moral para hablar, pero eso está en el mundo entero ya. Sí. O sea, lo que debemos hacer es reunirnos y deponer esa... De lo contrario va a haber un caos, vamos a retroceder. Todo el tiempo que se ha ganado se va a perder. La economía se va a paralizar. Los turistas ahorita pierden confianza en venir al país. Las inversiones se paralizarán. Ya nadie va a querer invertir. Las reglas de juego se van a revertir. O sea, el caos vendrá. Eso es inevitable. Bueno, pues muchas gracias al doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte y expresidente de la Junta Central Electoral. Cambio y fuera.